Hola, muy buenas a todos. En el día de hoy vamos a ver embolizaciones correspondiente al curso de Imagenología Especializada 1 de la carrera de Imagenología. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué son estas embolizaciones? Son procedimientos que vamos a estar realizando en la sala de hemodinamia, donde básicamente lo que vamos a estar realizando son la oclusión de vasos, tanto sea arteriales como venosos. Y van a haber diferentes tipos de agentes embolíticos y lo vamos a estar utilizando para diferentes propiedades y usos. ¿En qué se basan? En la obstrucción mecánica, en la activación plaquetaria y cascada de coagulación del paciente para obstruir completamente estos vasos. Vamos a ver más adelante cómo funcionan. Estas embolizaciones van a estar indicadas en pacientes donde van a tener un tratamiento con una obstrucción temporal o permanente del vaso sanguíneo. Vamos a ver qué beneficios y algunos ejemplos que podemos encontrar. En pacientes que tienen hemoptisis, que son pacientes que están expulsando sangre proveniente del árbol traqueobronquial, nosotros obstruyendo o embolizando ese vaso, vamos a evitar esto. También en pseudoneurismas, que pueden ser traumáticas o patológicas, la pseudoneurisma, en cambio a la neurisma, que vemos aquí más abajo, estas no es un aneurisma como tal, sino es un área que se puede formar entre un vaso y una cavidad donde se aloja esa sangre y queda contenida. Estas, bueno, pueden ser por un trauma o pueden ser por una patología, donde en una pared de un vaso que se afine, que se rompa, esa sangre queda en esa cavidad y se forma esa pseudoneurisma. Nosotros bloqueando, embolizando ese vaso, tapando esa pseudoneurisma, vamos a evitar que se siga aumentando. Las aneurismas como tales digamos, es como un ensanchamiento de la pared del vaso, formando una especie de globito o simplemente un agrandamiento de los límites, pero de la pared, está dentro del vaso. También estas pueden ser embolizadas, hay diferentes métodos, los vamos a ver más adelante. Se pueden colocar coils, podemos tapar ese globito y podemos hacer que la sangre continúe su trayecto sin entrar en ese globito, en esa zona que puede seguir agrandándose y puede hacer que sangre y se lesione ese vaso. Más adelante podemos ver en otro tipo de lesiones de arterias o venas, malformaciones arteriovenosas. Este tipo de MAV la podemos encontrar a nivel cerebral o cualquier parte del cuerpo, en manos, pies, en miembros inferiores, superiores, es indiferente. Este tipo de malformaciones arteriovenosas también pueden ser embolizadas. Vamos a ver de qué manera se van a embolizar. Y también se pueden realizar tratamientos en tumores. ¿Cómo podemos hacer estos tratamientos? Por ejemplo, en quimioembolización, que lo vamos a ver, vamos a estar bloqueando este vaso que va a nutrir a ese tumor. De esa manera el tumor no va a estar irrigado y no va. Los agentes embolíticos los vamos a clasificar para grandes vasos y para pequeños vasos. En este caso, para grandes vasos, lo que vamos a ver más comúnmente son los coils. Después, los balones, tapones vasculares Amplatzer, alambre guía, material de sutura y las esponjas Helfon, eso no lo vemos comúnmente, no se utilizan. Entonces, yo les voy a nombrar, vamos a hablar un poquito de los coils. Estos coils los vamos a encontrar de distintos tamaños y de distintas formas, dependiendo de lo que vaya a embolizar, ya sea la totalidad de un vaso o un aneurisma. El médico intervencionista va a elegir
pueden ser coils rectos, de forma helicoidal, de espiral, y pueden ser desde tamaños submilimétricos hasta de varios centímetros. Básicamente lo que son los coils son alambres metálicos que están envueltos o revestidos de pequeñas fibras. Estas fibras son las que tienen el componente trombogénico, que al estar en contacto con la sangre lo que va a producir es que se forme un coágulo, un trombo. Y al estar envuelto a ese metal es lo que va a detener el flujo sanguíneo. La técnica que utilizan generalmente es de andamiaje. Es una técnica que van a construir un empaquetamiento de estos coils, los van a ir colocando uno a uno y lo que van a ir completando la obstrucción total, ya sea del vaso o del aneurisma. Esto que podemos ver acá, que es un vaso, acá se formó un cuello y todo el aneurisma. Este aneurisma lo que se va a realizar es la embolización. ¿De qué manera? Llegan con un catéter y empiezan a desplegar los coils uno a uno y forman de forma, le llaman de andamiaje, ese empaquetado, ese enrollado que cubra toda la superficie de esta aneurisma. Estos coils van a venir suministrados por un cartucho de metal que van a estar cargándose en un catéter y van a ser empujados por el alambre guía, como podemos ver acá en la imagen. Acá tenemos la forma helicoidal del alambre y cómo estas fibras, como se pueden observar, son las que van a formar el trombo. Estas son las presentaciones en que lo vamos a encontrar. Vienen estas cajas dispuestas con el tamaño de la hélice o el largo del coil. Vamos a ver que hay diferentes tipos, helicoidales, hipersoft, hidrosoft. Bueno, dependiendo de lo que se vaya a embolizar, es que el médico va a seleccionar. Bueno, este aquí es otro tipo de presentación donde pueden venir los coils. En este caso un coil muy pequeño de 3 milímetros de diámetro. Vemos acá el cartucho metálico, esto acá donde se ve ya es el cartucho metálico, donde va a ser colocado por el catéter y desplegado en la aneurisma o el vaso que se vaya a embolizar. Bueno, había hablado de agentes embolíticos para grandes vasos, que habíamos visto en los coils preferentemente. Bueno, para pequeños vasos vamos a encontrar otros agentes embolíticos que pueden ser las partículas, agentes líquidos embolizantes, que vamos a ver que son especies de pegamentos, sustancias en polvo, coágulo autógeno o técnicas de microcatéter. Vamos a ver partículas y agentes líquidos embolizantes. Hoy en día comúnmente lo que más se utiliza para la oclusión de pequeños vasos son este tipo de partículas, las PBA, BPA, que como dice acá es una mezcla no uniforme de partículas de plástico amorfas de tamaños, que van de 45 a 1180 micras. Como vemos aquí este polvito es una mezcla de plásticos. Estas partículas son radiolúcidas, por lo tanto si nosotros vamos a verlas tenemos que utilizar un medio de contraste. Vamos a estar mezclando estas partículas con el medio de contraste formando una solución. Acá viene la presentación, el frasquito, y acá pueden tener el tamaño de las partículas, que pueden ir de 250, en este caso a 355 micra. Hay de distintos tamaños,
depende del calibre del vaso, es el tamaño de la partícula que se va a utilizar. Estas partículas radiolúcidas van a ser mezcladas en una jeringa con un medio de contraste, con el yodo preferentemente, y van a ser colocadas a través de un catéter en el sitio de embolización. Como podemos ver acá en esa jeringa tenemos la suspensión de partículas con medio de contraste. Esto va a ser inyectado dentro del vaso que queremos embolizar directamente, pero esto se va a realizar por el medio cascada de coagulación. Lo bueno de ir inyectando es que se puede ir controlando hasta cierto punto por la dilución de estas partículas, es la aglomeración que va a tener lugar. Cuando está más diluido esta suspensión, va a tener una menor aglomeración, por lo tanto una menor embolización, y este vaso puede ser, el vaso que se está tratando, puede ser embolizado en su totalidad. Si nosotros tenemos una menor dilución, estas partículas van a acompañar el recorrido de la sangre y van a ir ocluyendo de distal hacia proximal de donde se está inyectando estas partículas. Si son inyectadas en gran concentración, lo que se produce es como un taponamiento. Sin embargo, si son inyectadas, en este caso, como ejemplo que estamos dando, una menor disolución, van a tener una aglomeración más distal al vaso donde estamos intentando embolizar. Un vaso que está dañado, que está liberando sangre a un medio extracelular, lo que nosotros queremos es taparlo para que llegue a la zona dañada de este vaso y se produzca esta embolización y quede tapado. Todo este vaso se va inyectando estas partículas y se va formando un coágulo en toda la zona dañada. Otros agentes líquidos embolizantes para pequeños vasos que habíamos visto eran esta especie de pegamentos, como el listoacril, que son materiales adhesivos tisulares que se polimerizan rápidamente una vez que son expuestos al ambiente iónico, tal como son de las soluciones salinas o la sangre, formando un molde de vaso en el que ocurre la polimerización. Este pegamento en contacto con la sangre, básicamente lo que va a formar es como un molde de vaso, va a unir todas estas partículas y va a realizar esta coagulación de sangre. Este pegamento tampoco es radiopaco y se va a utilizar un medio de contraste liposoluble, que además aumenta su densidad. El rango de concentración para su uso oscila entre un 15 a un 50%. Así que este agente líquido también va a ir acompañado de un medio de contraste, en este caso liposoluble. Vamos a ver que es un aceitoso. El lipiodol. El lipiodol es este agente que se va a utilizar, es un medio de contraste inerte, oleoso, que se usa mezclado con el cianocrilato, el pegamento, para hacerlo visible a la radiación. Una vez inyectado, estas gotitas de aceites se rompen en glóbulos más pequeños, en torno a unas 50 micras de diámetro, que conduce a una embolización distal. El lipiodol tiene una afinidad para el carcinoma hepatocelular, aumentando la selectividad de la embolización. Vamos a ver que el lipiodol se utiliza en las quimiosembolizaciones, porque, como dice acá, tiene una afinidad para el carcinoma hepatocelular. Acá podemos ver la presentación que viene el lipiodol, que es este medio contraste de ésteres
etílicos de ácidos grasos iodados en aceite de adormidera. Y este es el listocril, el pegamento. El pegamento va a ir acompañado del lipiodol. Van de la mano. Otro agente embolizante para pequeños vasos es el ónix. El ónix es un copolímero de etilén alcohol vinilo. Básicamente es un agente líquido, pero no es adhesivo, a diferencia de los pegamentos que vimos como el cicrilato, y es no degradable, a diferencia del gel foam, que es otro agente embolítico que es utilizado para grandes vasos, pero que es no permanente. Se termina degradando, por lo tanto son para embolizaciones de urgencia parciales que no son permanentes. Esto fue diseñado para la embolización de arterias de las malformaciones arteriovenosas cerebrales. Más que nada se utilizan neuro. Los viales vienen en frasquitos de metal que se deben colocar en un agitador durante por al menos 20 minutos antes del procedimiento, con una agitación continua justo antes de la liberación. Vamos a ver el empaque que viene. Esto, antes de realizar la embolización, se pone en un agitador por 20 minutos. Este tipo de ónix son utilizados más que nada para procedimientos cerebrales, porque tienen un mejor control de la embolización. Acá se puede ver su presentación. Viene acá vemos en el agitador cómo se colocan 20 minutos antes, y después ya está pronto para utilizar en la embolización, más que nada cerebral. Como habíamos dicho, tiene un mayor control de embolización, y esto da mayor seguridad a nivel de la embolización de vasos cerebrales, ya que si se obstruyen o se tapan vasos a nivel cerebral, podemos ver que pueden tener un mayor perjuicio, ¿no? Van a haber áreas del cerebro que no van a estar irrigadas y los daños pueden ser peores. Por eso se diseñó este método, este agente embolítico, que tiene un mayor control. Ahora vamos a ver quimioembolización hepática. Bueno, la quimioembolización hepática es una técnica en la cual se va a realizar una quimioterapia, que esta va a lograr una mayor concentración con menor dosis, y se obtiene una necrosis isquémica por oclusión arterial con material de embolización. Básicamente, lo que se va a lograr es que, embolizando la arteria que nutre este tumor hepático, vamos a lograr que tenga una necrosis, que muera por falta de nutrientes. Y como se va a realizar esta quimio directamente en el tumor neoplásico, con menor concentración de este medicamento, vamos a lograr una mayor efectividad. Vamos a ver que este hepatocarcinoma es de los más frecuentes a nivel del mundo, y que son de los que mayor causa muerte por cáncer. Un poco de referencia anatómica del procedimiento que se va a realizar. El paciente lo vamos a encontrar en la sala de hemodinamia. Va a estar sobre la mesa en decúbito supino. Van a incidir por método de Sillinger por arteria femoral. Por aquí, por arteria femoral. Se va a dirigir por la ilíaca, va a subir por la aorta hasta el tronco celíaco. Después que encuentre el tronco celíaco, vamos a ver que va a tener tres ramas. Una de las ramas va a ser la hepática común, que va a salir hacia el lado derecho del paciente, la arteria gástrica izquierda, que sale hacia el superior,
y la arteria esplénica hacia la izquierda del paciente. Cuando está en la aorta, a nivel del tronco celíaco, se puede hacer una arteriografía de aorta para ubicar la entrada del tronco celíaco y dirigirse hacia ahí. Esto aquí es una arteriografía del tronco celíaco. Como vemos el catéter, la inyección de contraste, y podemos ver cómo hacia la izquierda del paciente la arteria esplénica, hacia superior vamos a encontrar la arteria gástrica izquierda y hacia la derecha del paciente, a la izquierda de la imagen, la arteria hepática propia. Anteriormente acá la hepática común y la hepática propia. Se va a ir cateterizando por microcatéter y se va a dirigir hacia la región donde se encuentra el tumor a tratar. Acá un poco más sobre el procedimiento. Como ya había dicho, se va a entrar por arteria femoral, método Sildinger. Vamos a ver acá por arteria femoral, ilíaca, a la aorta y hasta el tronco celíaco. Se va cateterizando. Primero va con una guía metálica. Cuando llega a la región, coloca el catéter junto con la vía. Se puede hacer una arteriografía de aorta. Después vamos a entrar selectivamente al tronco celíaco y vamos a cambiar los valores de la bomba eyectora. Ya que en la aorta, por ejemplo, el PSI que vamos a utilizar puede utilizarse en el rango del 800-900 PSI. Ya al entrar a las arterias, al tronco celíaco, vamos a bajar a 300 PSI. Y los valores también vamos a reducirlo. De dar 20 mililitros, vamos a bajar a 15 y a 3 mililitros por segundo. Esto es una inyección selectiva a nivel del tronco celíaco. Después de que se ingresa selectivamente del tronco celíaco a la hepática común y a la hepática derecha, se realiza una arteriografía. Con los valores de bomba que ya hemos visto, vemos la arteriografía y se ve una alteración, una lesión hipervascular del segmento 8, como podemos ver aquí otra vez. Vemos esta zona, que es la lesión, como tiene otro tipo de vascularización. Y aquí es donde, selectivamente, donde a posterior se va a ingresar a realizar la quimioembolización. Se sigue ingresando ultraselectivamente hasta el tumor anterior, acá el segmento 8, como vemos ya un microcatéter, y se posiciona justo antes del tumor. Y acá vemos esta vascularización en forma circular, es el tumor. Acá el médico ya puede ver que está posicionado y pronto para realizar la embolización. Bueno, una vez situados antes del tumor, se va a administrar una suspensión de 10 centímetros cúbicos de lipiodol más 50 miligramos de doxorubicina en 10 centímetros cúbicos de suero fisiológico. Esta medicina quimioterapéutica va a actuar retardando o deteniendo el crecimiento de las células cancerígenas. Recordamos que el lipiodol es el contraste que vamos a utilizar y que tenía afinidad por células tumorales. Junto a este medicamento quimioterapéutico, como se administra acá, es que se va a realizar el tratamiento selectivamente. Por eso, este tipo de tratamiento va a tener
una mayor concentración utilizando una menor dosis y va a tener un mayor efecto quimioterapéutico con mejor respuesta y mínimamente invasivo. Estamos hablando de evitar una cirugía y estamos hablando de evitar una quimioterapia a nivel general de todo el cuerpo, de todo el sistema, que puede afectar a mucho más células, tanto buenas como malas. Y acá este tipo de tratamiento se da lugar directamente al tumor. Acá seguimos viendo, esto es un videito, acá vemos como las gotitas de lipiodol junto al medicamento, al método quimioterapéutico, va hacia el tumor. Seguimos con otro videito donde en esta arteriografía ya vamos a evidenciar una disminución de la vascularización tumoral y se va a completar con una embolización de partículas de PBA de 250 a 355 micras hasta lograr una oclusión troncular. Así que nosotros primero se inyecta el lipiodol más el fármaco quimioterapéutico, comienza a actuar en el tumor directamente y después, a posterior, se va a embolizar. Así que nosotros, ese tumor va a quedar con un tratamiento y después vamos a cortar la irrigación sanguínea que lo nutre. Así que vamos a dejar la medicación dentro del tumor y vamos a dejar de nutrirlo. La sangre no va a llegar. Acá vemos el video donde se ve ya una disminución de la vascularización, donde antes lo veíamos una región mucho más vascularizada, bien contrastada, ahora en esta arteriografía ya se ve una menor vascularización. Estas inyecciones, cuando ya son con microcatéter ultra selectivas, se hacen manualmente. Con una jeringa lo hace el médico. Ya no se utiliza bomba. Bueno, después se retira, volvemos a la región de la arteria hepática y se vuelve a hacer un control radiológico, se hace una arteriografía y ya se puede ver cómo donde el tumor tenía una mayor vascularización, una mayor irrigación, veíamos una zona circular de contraste, que era donde estaba en el segmento 8 el tumor, ya no se puede ver, ya quedó embolizado, ya no está irrigado y se evidencia acá en la imagen. Vemos una vez más y acá le voy a mostrar esta región, acá, donde se encontraba el tumor, ya no está vascularizado. Como se puede ver, llega hasta aquí y acá ya está embolizado y evita su irrigación por método de las partículas. Estas partículas fueron inyectadas en la solución que habíamos hablado antes con un medio de contraste fisiológico y acá vemos que ya no está irrigado. Continuando, vamos a ver una embolización gástrica. Un poco acá de referencia anatómica. Vamos a encontrar la aorta, el tronco celíaco, vamos a ubicarnos otra vez por aquí, con la hepática común, la esplénica y la gástrica izquierda. Vamos a ver el procedimiento. A continuación, el procedimiento es muy similar al anterior. El paciente de cúbito supino se va a entrar por método de Sintinger en la arteria femoral, se va a ingresar hasta la aorta. Cuando se ubica a la altura del tronco celíaco, se va a realizar
una arteriografía de aorta, como podemos ver acá la arteriografía, y se va a evidenciar el tronco celíaco, hepática común, esplénica, y va a salir hacia arriba la gástrica izquierda. Una vez cateterizada, se va a ingresar hacia la hepática izquierda. Se va ingresando con el catéter, se van realizando arteriografías y se va avanzando. Acá se muestra otra arteriografía, ya ubicados en la gástrica izquierda. Se realiza el arterio y seguimos avanzando. Se continúa, acá vemos otra arteriografía, ya a nivel de la arteria gástrica izquierda, se ve dónde se encuentra la hemorragia, a nivel del estómago, y es la arteria que se quiere embolizar para evitar esta hemorragia. Una vez ubicados, ya casi a distal de esta arteria, se va a empezar a embolizar con partículas de 355 a 500 micras. Estas van a ir con un medio de contraste para que puedan ser visualizadas y se van a ir inyectando muy de a poco. ¿Para qué muy de a poco y no una alta concentración? Para que puedan seguir todo el recorrido de la arteria, puedan ir hasta donde termina esta arteria y pueda ir embolizando de distal hacia proximal del catéter. Seguimos viendo la arteriografía. Vemos acá la zona a tratar. Se va a realizar un arterio de control. Como se ve acá, se siguen viendo zonas de irrigación, alteraciones vasculares y se procede a realizar la embolización desde el vaso. Se realiza la embolización con partículas y se realiza otra vez un arterio de control. Esta va a ser la arterio de control a la arterio previa, se le hizo la embolización y como se puede ver acá, el vaso completamente embolizado. Se ve aquí el vaso completamente embolizado, hasta aquí llega y se da por finalizada esa embolización a nivel de la gástrica izquierda. El tratamiento acá queda completado y se continúa. Aquí en este mismo paciente se decide realizar una embolización de la arteria frénica. Acá vemos la arteria frénica, su distribución. Y se procede a embolizar. Esta es una arteria de control, de ubicación, donde está el catéter. Se intenta ir siempre lo más proximal, lo más cercano a donde se quiere embolizar. Así que después se procede a realizar la embolización. Acá tenemos el control por radioscopía, fluoroscopía normal. Estos videos se pueden grabar. Y acá vemos la inyección. Tiene que ser lento pero constante, de a poco, para que pueda acompañar todo el recorrido de la sangre por esta arteria y llegue lo más distal posible. Una vez más acá vemos la distribución
de las partículas que van con el medio contraste. Toda esta inyección va a ser controlada por rayos. En diferentes momentos nos van a ir pidiendo y vamos a ir adquiriendo imágenes. Cuando el médico ve que ya no avanza más, que cada vez es menos, el avance que tiene de las partículas quiere decir que en esta región, a ver, para que se pueda ver el puntero del láser, que en esta región ya va quedando embolizado, que esta arteria va quedando tapada. Cuando llega a la punta del catéter o cerca, es cuando decide dejar de embolizar. Y después se realiza un arterio de control para ver si quedó todo bien. Acá otras imágenes donde se ve la embolización, cómo va inyectando de a poco estas partículas. Esto se debe colimar, es un área donde se va a estar irradiando mucho. No vamos a mover el intensificador de lugar, así que podemos colimar. Nos pueden pedir zoom para visualizar mejor la punta del catéter y cómo se va distribuyendo todas las partículas en el vaso. Ahora vamos a ver otro caso de una embolización esplénica, ubicados otra vez en la región del tronco celíaco. Vamos a ver el procedimiento como es. Se va a ingresar de la misma manera, siempre preferentemente por arteria femoral, método Sindlinger, y nos vamos a ubicar en la región del tronco celíaco. Se va a hacer un arterio de aorta con bomba inyectora de medio contraste y va a ubicar la arteria esplénica. La va a cateterizar, va a ingresar y se va a realizar un control para ver la ubicación dentro de la arteria esplénica. Como se ve acá en esta imagen a la derecha, en este paciente lo que se buscaba era una fístula pseudoaneurismática y por lo tanto iban a buscar embolizar porque tenía un sangrado. Ese sangrado que producía esa pseudoaneurisma por esa fístula arteriovenosa que había ahí en el vaso. Bueno, acá vamos a ver cómo se sigue avanzando por esta cateterización ultraselectiva. Se llega al vaso, se ve la irrigación de todo el vaso, vemos acá cómo está formado. Ubica la pseudoaneurisma y acá es donde se decide embolizar. Acá vemos el pseudoaneurisma, vemos que es una vascularización no normal de los vasos, de acá de la arteria esplénica, y ahí es donde se ingresa selectivamente, acá vemos el microcatéter, y es donde se va a realizar el tratamiento de embolización. Estamos hablando de que de una manera mínimamente invasiva, porque es invasiva ya que entramos a los vasos de este paciente, pero un paciente que quizás antes tenía que ir a una cirugía, retirar el vaso, ahora lo que se hace, se trata selectivamente y se emboliza el vaso donde se produce este sangrado. Acá a izquierda vamos viendo cómo se va realizando la embolización de partículas. Se van inyectando. Vemos cómo toda esta pseudoaneurisma tiene contraste, que se fue inyectando con las partículas. Se puede ver bien la forma, ya que está lleno de este contraste con partículas. Y acá vemos que después de también inyectadas las partículas,
se le hizo un tratamiento con coils. Se le colocaron coils al vaso donde irrigaba, donde tenía esta salida hacia la pseudoneurisma, y se hizo un doble tratamiento. Se realizó el control, acá vemos el control, es una arteriografía, y acá vamos a ver que esta imagen de pseudoneurisma ya no se encuentra. Vemos otra vez acá el control, vemos los coils y vemos una irrigación de los vasos más normal. Seguimos viendo, acá vamos a ver otro control. A este paciente se le siguió colocando coils. Vemos que tenía un primer sector de coils. Acá se le puede ver otro agregado de coils para seguir embolizando ese vaso. Se hacen controles para ir viendo la vascularización de este órgano, ver si se termina de embolizar esa pseudoneurisma que está irrigada por este vaso. Acá se realiza otra arterio, se sigue controlando, vemos que hay movimiento en estas arteriografías porque estamos cerca de la región diafragmática, donde el paciente está respirando y se genera movimiento. Es muy común ver esto acá, cómo se mueve. Vieron que la máscara que se realiza de la sustracción tiene este movimiento, esto es normal. Y vemos la arteriografía de control de cómo quedó. Ahora vamos a ver la embolización de arterias uterinas. Como podemos ver, el beneficio de las embolizaciones en cambio de una cirugía es que va a ser mínimamente invasivo. Vamos a ingresar otra vez con el paciente de cúbito supino, método Zillinger por arteria femoral. Vamos a continuar por la ilíaca, llegando a la aorta, pasando a la otra ilíaca, en este caso como de la imagen se ve, ilíaca interna, vamos a ingresar en arteria uterina y hasta la cuestión donde vamos a encontrar estos miomas que van a ser a tratarse. ¿Qué pasa? Muchas veces estos miomas, que son tumores benignos, generan sangrados, generan dolor, molestias, y antes lo que se podía realizar era una cirugía, una extirpación local del mioma o una esterectomía, que sería retirar todo el útero y los ovarios. Con el beneficio de estas embolizaciones, estos miomas van a evitar sangrar, van a evitar el dolor, y no va a ser necesario esta cirugía que puede traer mayores complicaciones. Vamos a ver un par de casos a continuación. Bueno, la embolización de la arteria uterina izquierda. El paciente lo vamos a encontrar posicionado de cúbito supino en la mesa. El médico va a ingresar por método Zillinger, por arteria femoral, en este caso arteria femoral derecha. Va a ingresar una guía metálica, se va a posicionar en ilíaca izquierda y ahí va a comenzar a realizar arteriografías. Como podemos ver en esta primera, aquí vemos cómo entra por arteria femoral, bien a la izquierda de la imagen, llega a la aorta y toma el camino de la ilíaca izquierda. Se realiza la arteriografía y se visualizan todos los vasos para guiarnos a la arteria uterina. Acá a derecha se utiliza una máscara, esta imagen a izquierda por ejemplo, se realiza el MAP. En el MAP lo vamos a usar
como una guía, como una muestra de los vasos para conducirnos a la arteria uterina. Se sigue pasando guía utilizando el MAP, que podemos ver la imagen acá a la derecha. Después que se posiciona, vamos a ver que se continúan haciendo controles con arteriografías. Continuamos, se realiza otra arteriografía y se puede ver la hipervascularización que hay a fondo del útero. Esta hipervascularización, se ven sangrados también, todo esto producido por este tipo de lesiones. Vemos que está el catéter y después continúan con un microcatéter, ya son arterias más finas, y se evidencia esa hipervascularización anormal, ese sangrado, y es donde se va a continuar con la embolización. Para seguir el trayecto se elige una imagen de máxima intensidad, se realiza el MAP y vemos cómo continúa con la guía metálica y se posiciona justo antes de donde se quiere embolizar, donde se va a continuar la embolización hacia estas regiones que están hipervascularizadas y tienen el sangrado. Ahora vemos cómo se continúa, se posiciona justo antes de donde se quiere realizar la embolización y se comienza a embolizar. Se comienza a embolizar con partículas. Estas partículas recordamos que son radiolúcidas, que van acompañadas de un medio contraste, por eso se visualizan así. Vemos las áreas hipervasculares con sangrado y acá vemos a derecha cómo se emboliza. Vamos viendo estas zonas de embolización, vemos como el contraste permanece más tiempo en el vaso, ya que lo visualizamos porque el contraste queda en la zona embolizada, estático, y vemos se continúa con la embolización, vemos que ya estamos finalizando la embolización, ya el vaso no se pinta, toda esa área vascularizada hacia superior de la imagen, estamos ya en una región más proximal del catéter, vemos acá, se sigue embolizando, se van entrando a distintos vasos para que queden todos embolizados. Acá se retira el catéter hacia ilíaca y se hace un control final. Vemos el control final, donde esta zona que estaba hipervascularizada a nivel del útero ya no está más hipervascularizado ahí en la región central. Vemos la comparación de la preembolización a derecha y vemos a derecha como a nivel central aquí se veía una zona hipervascularizada del útero. Comparando con el pre, vemos que la embolización fue efectiva y se finaliza. Bueno, ahora vamos a ver una embolización de arteria uterina derecha. Va a ser muy similar a la arteria uterina izquierda, pero la diferencia que vamos a ver es que entrando por femoral derecha, vamos a ir hasta la aorta con el catéter y la guía, primero con la guía, después avanzando el catéter, y vamos a ir hasta ilíaca derecha. Se ve hasta ilíaca derecha y ahí es donde se realiza la arteriografía. Se puede utilizar una bomba de contraste con un volumen de 15, con un flujo de 10 mililitros por segundo y un PSI de 600. En los dos casos se utiliza bomba y después cuando ya estamos en arterias más selectivas se va haciendo
la inyección de medio contraste a mano. Vemos aquí otra vez, se realiza la arteriografía y se puede visualizar toda una hipervascularización, una arteria uterina hipertrófica a derecha de la imagen, que eso es lo que se va a embolizar. La arteriografía derecha se ingresa más aún hacia arteria uterina, se continúa con un microcatéter y se posiciona justo antes de esta hipertrofia a embolizar. Aquí vemos cómo se procede a realizar la embolización con partículas y vemos ya en el control de la embolización cómo toda la zona hipervascularizada, hipertrófica de la uterina, ya a distal se ve como embolizado y cómo el vaso se pinta, se tiñe hasta la región proximal. A derecha acá vamos a ver el control final. Se continúa, se vuelve el catéter a ilíaca, volvemos a ilíaca a derecha y se realiza la arteriografía. Y vemos a la derecha toda esta zona hipertrófica, hipervascularizada, como ya no se ve, es menor. Y eso a su vez con el tiempo va a quedar mucho más embolizado. Así es como se evita una cirugía quirúrgica. Esto es mínimamente invasivo, va a tener una mejor recuperación. Y acá finalizamos con el estudio. Bueno, continuando, vamos a ver una embolización de la arteria pulmonar. Este era un paciente que tenía bacilo Koch, tenía un sangrado a nivel de los pulmones, una hemoptisis, y para evitar este sangrado se decide realizar una embolización de la arteria pulmonar. Como podemos ver, a diferencia de los otros casos, el paciente igualmente va a estar en decúbito supino, pero en vez de entrar por método Sildingen en la arteria femoral, se va a entrar por vena femoral, por vena cava inferior, se procede al ingreso por aurícula derecha, ventrículo derecho, y vamos a encontrar el acceso acá a la arteria pulmonar izquierda en este caso que se va a tratar. Como vemos acá a derecha, llegamos a vena pulmonar y vamos a ver que se va a embolizar la zona de la língula, toda la región inferior del pulmón izquierdo. Acá vamos a ver una tomografía de contraste que se realizó pre-embolización. Este es un TEP. Se realiza una angiotomografía y vemos en la angiotomografía arterial por medio de contraste el protocolo STEP de tromboembolismo pulmonar, pero lo que se ve, se evidencia, como podemos ver acá, arteria pulmonar, hacia derecha la imagen, hacia la izquierda del paciente, vemos como la arteria pulmonar bien pintada y una región en donde se puede ver una pseudoaneurisma. Como habíamos dicho, a diferencia del neurisma, esta pseudoaneurisma se produce por la sangre que sale del vaso, entra a una cavidad y se puede ver dentro de esta cavidad. Aquí le voy a mostrar arteria pulmonar izquierda y acá vemos esta área donde se visualiza la pseudoaneurisma. Es muy grande y por lo tanto se decide embolizar prácticamente la arteria pulmonar izquierda. Vamos a ver que más al sector de la língula
pero esto es lo que se quiere evitar, que toda esta sangre liberada, que se produce una hemorragia y una hemoptisis, se evite. Vamos a ver a continuación cómo se procede. Acá les dejo una imagen donde se ve bien la arteria pulmonar izquierda y la pseudoaneurisma. Bueno, vamos a ver cómo se va a ingresar primero con la vía metálica, subiendo el catéter, todo por vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, llegando a la arteria pulmonar izquierda. Vemos acá cómo en la arteriografía que estamos haciendo con una bomba inyectora vamos a utilizar valores con un volumen de 30, un flujo de 15 y 800 psi. Esto se realiza por el alto flujo que tiene, ¿verdad? Y vemos cómo está toda la arteria pulmonar izquierda, la pseudoaneurisma también permeable, y puede visualizar claramente dónde se quiere tratar. Continuamos. Bueno, se decide embolizar con coils y para saber el calibre, el tamaño de los coils, para saber el tamaño del diámetro y el largo de los coils que se van a utilizar para embolizar el calibre de esta arteria pulmonar, en la zona de la língula, se tienen que tomar medidas. Y esto es un postprocesado que se elige la imagen, salimos de la sala de hemodinamia, tomamos la imagen como referencia que vamos a tomar las medidas y tenemos que primero calibrar para poder medir, que sea una distancia, fehaciente, ¿verdad? Entonces se toma como referencia este catéter de aquí, que nosotros sabemos la medida, se calibra y ahí sí podemos tomar las medidas del calibre de la arteria pulmonar. Estas medidas las podemos ver acá a izquierda abajo. Vemos que la distancia mínima es de 6,7 milímetros, la máxima de 7,43. Este es el ancho de la arteria pulmonar. Estos datos, esta imagen se la podemos mandar al monitor dentro de la sala y el médico ya tiene como referencia qué tipo de coils, qué tamaño va a utilizar para embolizar. Porque si utiliza coils más pequeños, estos van a migrar. Tiene que ser del diámetro que sea de la arteria. Bueno, y acá vemos cómo se comienza a embolizar con coils. Recordamos que estos coils van a venir empaquetados, van a atravesar todo este catéter y van a empezar a ser liberados justo en la región embolizar. Estos coils los podemos ver, son radiopacos, ya que son metálicos. Es un alambre que tiene un revestimiento que está envuelto de un material embolítico. Que eso se va con el tiempo a empezar a embolizar, empiezan a embolizar y actuar. Vemos acá, se hace un control para ir viendo cómo están ubicados estos coils, controlando su migración. Bueno, acá vamos viendo cómo se continúa con la embolización, con estos coils. Pero que primero se colocan los primeros como soporte, después se van colocando más coils, pueden utilizar de menor tamaño, pero es el método de andamiaje que habíamos visto, que primero se coloca una base para que no migren y después se siguen colocando coils. Estos coils van a ir embolizando. Bueno, después de colocados los coils, se hace un control angiográfico, una arteriografía para ver si la pseudoaneurisma persiste o no. Se realiza la arteriografía y como podemos ver, a pesar de estar embolizada, la arteria pulmonar continúa esta pseudoaneurisma.
lo que quiere decir que quizás donde el área dañada de esta arteria es más proximal aún y se procede a continuar embolizando. Acá vamos a ver que se va a cateterizar otra arteria muy cerca acá de la región de la pseudoneurisma y se va a proceder a embolizar. Otra vez tenemos que realizar el postprocesado de imagen, ya tenemos calibrado el equipo, vamos a tomar la medida eligiendo la imagen de máxima intensidad y vamos a ver el ancho, el diámetro de, de esta arteria, ¿verdad? Acá vemos que de 2 milímetros, como mínimo y como máximo, esta imagen de referencia se la vamos a mandar dentro de la sala al cirujano. Acá se procede a seguir embolizando o a colocar coils de la arteria que recién tuvimos la medición. Como vemos, se siguieron colocando y vemos en este control arteriográfico que se está comenzando a ocluir el cuello de la pseudoneurisma. Entonces se continúa a embolizar. Bueno, se continuó embolizando y se hizo un control donde vemos que la pseudoneurisma ya fue ocluida. Se ocluye el cuello, por lo tanto no hay pasaje de sangre y vemos como no pinta. En medio contraste no se observa la pseudoneurisma y vemos que acá el tratamiento fue efectivo. En última parte vemos acá una migración distal de unos coils. Puede suceder que también se evidencia, ya que son contrastados y se pueden ver. En este caso vamos a ver una embolización de una malformación arteriovenosa en mano, como vemos acá en la imagen a derecha. Esto puede producir dolor, molestia, en este caso es una MAV gigantesca, pero ahí puede pasar todo tipo y generalmente lo que produce es mucho dolor. Vamos a ver cómo se continúa con el tratamiento. Esto es una foto en el procedimiento, la sala de hemodinamia. Vemos que el paciente está de cúbito supino, con los brazos en abducción, y podemos ver que en este caso se va a entrar por femoral derecha, se va a continuar el recorrido por la aorta hasta llegar a subclavia, axilar, braquial, radial y llegar a la MAV, ¿verdad? Como podemos ver, todo este recorrido primero va a ser con guía, subiendo catéter, lo vamos a hacer el seguimiento por imágenes y acá vemos, en este caso es la imagen ya ubicados arriba a nivel superior de la MAV. Vamos a ir haciendo radioscopía, subiendo guía, catéter. Ya cuando nos encontramos en la aorta y queremos ver dónde está la subclavia izquierda, se hace un control con contraste y podemos ver el trayecto de la subclavia. Se cateteriza y se procede a ingresar. Cuando bajamos por la axilar y la braquial, vemos acá la división de la cubital y la radial. Se da esta imagen en máxima intensidad. Se puede hacer un map también para ingresar en cualquiera de las dos arterias por donde quiera ir. Se continúa con el trayecto de la radial y se puede visualizar en un control ya sobre la mano la MAV. Hace un control arteriográfico y podemos ver el alto flujo que tiene este pasaje de arteria-vena, que es la MAV. Se ve todo la zona hipervascularizada con un alto flujo y es la zona a tratar, a embolizar. Este tipo de lesiones produce mucho dolor, limita el movimiento de la mano y el ejercicio.
Vamos a ver acá que se procede a embolizar esta MAV con histocril al 25%, que va a ir en combinación con el lipiodol, que es el medio de contraste. Vemos aquí el control. Vamos viendo cómo se va embolizando esta MAV y es evitar el alto flujo. Se emboliza y de esta manera el flujo va a ser mucho menor, va a tener menor dolor y vamos a evitar que se siga agrandando y formando, viendo desde afuera como un bulto en la mano, como vimos en la primera imagen. Después de esta primera embolización se realiza un control donde se puede ver dónde se realiza la embolización. Vieron que acá se ve radiopaco por el lipiodol y es la región donde se está embolizando. Vemos que hay un menor flujo, pero continúa y se procede a seguir embolizando. Se continúa embolizando, como vemos acá, se accede a otro pedículo y se continúa embolizando. Vemos el flujo de la MAV, estamos embolizando con el histocril y el lipiodol. Y se hace un control final de cómo quedó. Como podemos ver acá, ya hay zonas contrastadas, que son las zonas donde se realizó la embolización. Ya se ve una MAV con menor vascularización, el paciente ya nota menor dolor, un alivio, y lo bueno de esto es que se puede ver el efecto rápidamente. Acá les muestro, le dejo otro control de arteria final, pero sin la sustracción. Acá vemos hueso. Es una función del equipo que lo podemos invertir, los valores, y vemos hueso. Vemos cómo viene el contraste y donde ya encontramos zonas radiopacas, que es donde el pegamento realizó la embolización. Este pegamento queda aquí, evita que pase de la sangre hacia la MAV y queda la embolización por finalizada. Bueno, muchas gracias de haber llegado hasta aquí. Les dejo un poco la bibliografía que se estuvo viendo. Cualquier duda y consulta saben que estamos a las órdenes. Muchas gracias.